Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy continuaremos hablando sobre el análisis de datos. Vamos a continuar con los tipos de datos. Estos pueden ser datos cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos son aquellos que se pueden medir numéricamente, como la edad, el peso, la altura y la cantidad de ventas. Dentro de estos datos se pueden distinguir dos subtipos. El primer subtipo corresponde a los datos discretos, que son valores numéricos que solo pueden tomar un número finito o un número contable de valores posibles, como el número de hijos o el número de estudiantes en una clase. Como segundo subtipo, tenemos los datos continuos, que son valores numéricos que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado, como la temperatura, la altura o el peso. Por otra parte, los datos cualitativos son aquellos que describen características o cualidades como el género, el estado civil, la profesión o la nacionalidad. Estos, al igual que los datos cuantitativos, se pueden clasificar en dos subtipos. El primer subtipo corresponde a los datos nominales. Son datos que se utilizan para etiquetar o clasificar objetos o personas, como el color de ojos, el tipo de sangre o la marca de un carro. Como segundo subtipo, tenemos los datos ordinales, que se utilizan para ordenar o clasificar objetos o personas en una escala, como por ejemplo, el nivel de satisfacción de un cliente, la clasificación de una carrera o el grado de acuerdo o desacuerdo con una afirmación. Para el análisis de datos se deben emplear unas herramientas y te voy a decir cuáles son las más comunes. La primera herramienta que puedes utilizar son las hojas de cálculo, ya que son una herramienta muy utilizada para este análisis, porque permiten organizar, manipular y analizar grandes conjuntos de datos. Algunas de las hojas de cálculo más comunes son Excel, Google Sheets y LibreOffice. Estas también tienen unas ventajas y desventajas. Entre las ventajas se encuentran que son fáciles de usar y están ampliamente disponibles. Permiten manipular y analizar grandes conjuntos de datos. Pueden generar gráficos y visualizaciones de datos básicos. Como desventajas, tenemos que no son adecuadas para análisis estadísticos avanzados, que pueden ser propensas a errores debido a la entrada manual de datos, y que no son tan eficientes para manejar grandes cantidades de datos. Como segunda herramienta, tenemos el software estadístico. Esta es una herramienta muy potente para el análisis de datos. Algunos de los más utilizados son R, SAS y SPSS. Estos tienen funciones avanzadas de análisis de datos, como regresión, análisis factorial, análisis de clúster y análisis de series temporales. Como ventajas, tienen que proporciona análisis estadísticos avanzados. Tiene funciones para el manejo de grandes conjuntos de datos y puede generar visualizaciones de datos avanzados. Como desventajas, puede tener una curva de aprendizaje pronunciada, puede ser costoso y no siempre es fácil de compartir resultados con otros. Como tercera herramienta en análisis de datos, se tienen las herramientas de visualización de datos. Estas son muy útiles para comunicar los resultados del análisis de datos de manera efectiva. Algunas de las herramientas más comunes son Tableau, Power BI, QlikView y Google Data Studio. Entre las ventajas que tienen estas herramientas es que permiten comunicar los resultados del análisis de manera efectiva.
Proporciona una gran variedad de gráficos y visualizaciones de datos. Puede integrarse con otras herramientas para el análisis de datos. Como desventajas, pueden ser muy costosas. No siempre son adecuadas para análisis estadísticos avanzados y puede ser difícil personalizar los gráficos y las visualizaciones de los datos. Como cuarta herramienta, tenemos los lenguajes de programación. Estos lenguajes de programación pueden ser Python o Java, que se utilizan comúnmente para el análisis de datos. Tienen bibliotecas especializadas como Pandas y NumPy para Python. Entre las ventajas que tienen los lenguajes de programación es que pueden manejar grandes cantidades de datos, pueden automatizar procesos de análisis de datos y tienen una gran variedad de bibliotecas y módulos para el análisis. Entre sus desventajas, se tiene que puede tener una curva de aprendizaje pronunciada. Requieren habilidades de programación para usarlos eficazmente y no siempre son tan interactivos como otras herramientas de análisis de datos. En la quinta herramienta para análisis de datos tenemos las herramientas de minería de datos. Estas permiten analizar grandes conjuntos de datos para descubrir patrones y relaciones. Algunas de las herramientas más populares son RapidMiner y NiMe. Tienen que proporcionan análisis de datos avanzados y descubre patrones y relaciones entre los mismos. Puede manejar grandes cantidades de datos y proporciona una variedad de técnicas de análisis de datos. Como desventajas, pueden ser costosas, pueden tener una curva de aprendizaje pronunciada y pueden ser menos flexibles que otras herramientas para el análisis de datos. En resumen, cada herramienta tiene sus propias ventajas y desventajas. La elección de la herramienta dependerá de los requisitos específicos del análisis que se va a realizar. Con esto terminamos este video, pero continuaremos en el próximo video empezando a profundizar en cada tema mencionado en la parte 1 y parte 2 presentados anteriormente. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. No olviden suscribirse y compartir.